perder. Los cuatro jinetes del Apocalipsis y qué simbolizan. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son los personajes principales del libro del Apocalipsis, el único libro de la Biblia totalmente profético en contenido. La palabra Apocalipsis proviene del griego apokalupsis, que significa revelación o descubrimiento. El libro de las revelaciones fue escrito a finales del siglo I, principios del siglo II, durante el reinado de Domiciano en el Imperio Romano. Es importante destacar que Domiciano impuso el culto al emperador y exigió ser llamado Hijo de Dios y Señor de Señores. En esa época, los cristianos fueron muy perseguidos, una persecución que se refleja en el libro del Apocalipsis. Por ello, los científicos consideran que las descripciones de los jinetes tienen un significado simbólico y no se refieren literalmente a jinetes. El libro del Apocalipsis está dividido en 4 partes y en la última de ellas se describen los 4 jinetes, concretamente en los sellos, los 144.000 sellados, la multitud vestida de ropas blancas, el 7º sello y las trompetas. Antes de interpretar los personajes de los 4 jinetes, es importante entender cuáles son los tipos de interpretación del Apocalipsis que existen. Los preteristas identifican los hechos del Apocalipsis con acontecimientos y personajes del siglo I. Los futuristas consideran que el Apocalipsis es un largo proceso histórico que sucedió en el futuro, entendido como el periodo posterior al siglo I. Los futuristas comparan los personajes del Apocalipsis con personajes de la historia. Así, por ejemplo, alguien podría argumentar que el jinete blanco es el fundador de alguna religión moderna que se hace pasar por Cristo. Esta posición es expuesta por quienes consideran que el primer jinete es el anticristo. Los defensores de esta escuela defienden que en la época del anticristo una paz efímera reinará el mundo. Los idealistas conciben el Apocalipsis como una alegoría del combate entre el bien y el mal. Esta metáfora surge a nivel macro y micro, es decir, que son etapas que sufre cualquier comunidad cristiana o cualquier cristiano a nivel individual. Los historicistas profesan que el Apocalipsis se aplica a la historia de la Iglesia en general. El primer jinete, jinete blanco de la victoria. Apocalipsis 19, 11, 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Según algunos científicos, esta descripción del jinete blanco solamente puede referirse al Hijo de Dios, es decir, que el primer jinete sería una representación de la segunda venida de Jesucristo. San Ireneo de León fue uno de los primeros pensadores cristianos que consideraba que el jinete blanco era el mismo Jesús. Cabe destacar que no todos los estudiosos del Apocalipsis consideran que el jinete que se menciona en el libro 19, 11, 13 es el mismo que el primer jinete, mencionado en el libro de Apocalipsis 6.2. Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba sobre él tenía un arco y le fue dada una corona, y salió vencedor y para vencer. Por otro lado, ya que el jinete en el capítulo 6 y 19 se describe de manera diferente, algunos creen que el primer jinete es el anticristo, que engañará a los creyentes y al final solo traerá destrucción. En ese sentido, hay que recordar que Domiciano introdujo el culto al emperador y se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Otros pensadores como San Ireneo y San Juan Crisóstomo consideraban que el caballo blanco representaba la propagación del evangelio que alcanzaría a todas las naciones del mundo. Ya en la Edad Media, la versión sobre el jinete blanco representando la victoria del Evangelio se hizo popular gracias a la cristianización de los pueblos germanos y eslavos, después de la era de los descubrimientos y la cristianización de América. Esta versión se fortaleció más. El caballo rojo, emisario de la guerra. Vamos directamente a Apocalipsis 6, 3, 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio
una espada grande. Recordar el contexto en el que se escribió el Apocalipsis es importante para entender por qué la posibilidad de crear un nuevo estado o reinado cristiano era una amenaza para el Imperio Romano. Este estaba formado por diversos grupos étnicos con distintas religiones. La idea del reino de los cielos suponía una amenaza al orden establecido. Esto justifica la imagen apocalíptica de que los hombres, entre comillas, se degollarán unos a otros. Esta idea ha sido desarrollada por los pensadores cristianos de distintas vertientes en el siglo XX. Las dos guerras mundiales llevaron a muchos a pensar que se estaban cumpliendo las profecías del Apocalipsis. A finales del siglo pasado, muchos esperaban la segunda venida de Cristo. Estos pensamientos de ultratumba son característicos del fin del siglo. Por ejemplo, en la Edad Media, cerca del año 1000, la dinastía otoniana o sajona apoyó la Iglesia y trató de unificar Alemania e Italia. El Renacimiento otoniano o Renacimiento del año 1000 estuvo marcado por una renovación cultural y religiosa del occidente cristiano desde el principio del siglo X hasta alrededor del año 1030. Esta época estuvo muy influenciada por la espera de la segunda venida. En el año 1000, basándose en el Apocalipsis, los creyentes esperaban el juicio final, pero al no aparecer Jesucristo, se desencadenaron eventos que denotaban la desconfianza de la población hacia la Iglesia como institución, lo cual hoy en día aún continúa, pero con más razón que nunca. En diversas ciudades el pueblo protestó contra los privilegios del clero. Todos los participantes de estos hechos fueron declarados heréticos por las autoridades eclesiásticas. En opinión de algunos de los intérpretes de la Biblia, el jinete rojo representa el proceso de evangelización que a veces encuentra oposición entre los pueblos, y es por esto que los cristianos llevan el evangelio con la espada en la mano, como sucedió durante la colonización de América. También, la Guerra Santa está relacionada con la defensa de los santos lugares, así como las cruzadas. El color rojo se menciona en otras partes del Apocalipsis y está relacionado a la sangre y a un poder desenfrenado. Se pueden ver los fragmentos que se refieren a la coraza roja de los ángeles que siembran la muerte, en la parte 9:17, o en los que hace alusión a un dragón rojo, en la parte 12:3. El caballo negro, la peste, la hambruna y la muerte. Apocalipsis 6:53 cuenta: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En Apocalipsis 6:63 escuchamos nuevamente: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete negro es interpretado como la hambruna, una de las razones por las que el año 1000 fue considerado por muchos como el año del fin del mundo, fue la hambruna. El jinete y sus básculas de pesaje son los encargados de pesar el pan durante la época de hambruna. A diferencia de los demás, este jinete se comunica con Juan y le dice que aumentarán los precios del trigo y la cebada y la comida será escasa, mas también dice: pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino son utilizados en los sacramentos cristianos y son símbolos. Pueden ser por eso que el jinete se refirió a ellos. Por otro lado, algunos consideran que el jinete los menciona para señalar que los ricos, quienes fácilmente adquieren aceite y vino, comerán en abundancia, mientras que los pobres y marginados morirán de hambre. Cabe recordar que el cristianismo surgió como una religión o doctrina de los pobres y marginados en la sociedad hebrea y romana. El color negro también se menciona en el libro en la parte 6:12, donde se habla del sol negro, que se puede considerar como un símbolo de calamidad. El caballo bayo, blanco amarillento, jinete de la muerte. En Apocalipsis 6:7-8 escuchamos: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete es el jinete de la muerte. Es el único que fue explícitamente nombrado a diferencia de los otros 3. No lleva arma u objeto y es seguido por Hades. El mito clásico grecorromano de Hades fue utilizado por Juan al describir la muerte. El concepto de Hades es paralelo al hebreo Sheol.
tumba o pozo de suciedad, mientras que el infierno cristiano se parece más al tártaro griego, pero en este caso se utilizó el concepto de Hades de manera deliberada. Puede ser que esta revelación estuviera escrita pensando en los romanos. El caballo de la muerte es de color cloros, es decir, en griego, pálido, ceniciento, verde claro o verde amarillento, de un color parecido al de un cadáver. La frase "se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra" es ampliamente discutida por los estudiosos del tema y no existe una interpretación única de la misma. En el Apocalipsis, Juan habla de la gran prueba que enfrentarán los creyentes. Los jinetes, los tres últimos al menos, representan la guerra, el hambre, la muerte, y le sigue una serie de plagas devastadoras que causan caos y llevan confusión y ansiedad a la tierra. El dramatismo del sexto capítulo se resume en una sola frase: ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Como podemos ver en la parte 6:17. El jinete blanco del capítulo 6, Cristo o Anticristo. Las citas mencionadas con anterioridad sobre el jinete blanco son una de las partes más controvertidas del Apocalipsis, ya que por falta de detalles no se puede definir si se trata del mismo personaje, o de Cristo, o del Anticristo. La primera descripción, 6.2, habla de un jinete con un arco, lo que podría interpretarse como un instrumento de guerra, más la segunda descripción, 19:11-13, habla de un jinete cuyos ojos eran como llamas de fuego y que juzgaba y peleaba con justicia, no con armas. Por otro lado, la descripción del primer jinete dista mucho de la de los otros tres. El capítulo 6 describe la acción devastadora de los otros tres jinetes, pero ignora al primer jinete. En otras partes del Apocalipsis y de la Biblia, el color blanco está asociado al mundo divino y a la resurrección. Estas frases son sacadas del Apocalipsis y en ella se utilizó el blanco como adjetivo. El primer jinete blanco no parece la excepción y no anuncia ninguna desgracia. Además, el adjetivo vencedor es usado usualmente para describir a Cristo. La corona es también uno de los atributos del triunfo de los justos y el bien sobre el mal. El verbo vencer siempre se utiliza para designar la resurrección de Cristo y a los cristianos resucitados. Una manera interesante de interpretar lo contado en el Apocalipsis sería siguiendo la idea de los preteristos de que el Apocalipsis cuenta hechos históricos del siglo I. En ese caso, el primer jinete podría ser Jesucristo durante su primera venida. En esta salió victorioso ya que salvó a la humanidad del pecado original, aunque su estancia fue efímera, pues subió al cielo. Ya la segunda mención en el Apocalipsis sería la segunda venida, esperada en el siglo I por los cristianos. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Cuál de estos cuatro jinetes crees que ya rondan por el mundo? Déjamelo en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos pronto. ¡Cuervos!